Esta alabanza que acabamos en estos momentos de cantar es el Evangelio puro. Jesucristo murió y resucitó y nos amó. Eso es lo que nosotros en este día venimos a celebrar: la muerte y la resurrección de Jesucristo en los elementos. Hoy vamos a estar, hermanos, en el libro de Tito. Vamos a cambiar un poquito la enseñanza que veníamos de 2 Timoteo. El Señor nos trae algo diferente esta semana, y espero que el Señor nos hable a cada uno con lo que Él nos trae. Dice como título: sé fiel, firme, ocúpate de las cosas útiles y buenas, la palabra. Be faithful, firm in the word of God. La gran mayoría de veces, hermanos, les voy a contar una pequeña historia. A la edad de los 16 años, hay dos deportes que yo practicaba mucho: el fútbol y el soccer, el verdadero fútbol, y el ciclismo. Me hacía 30, 40, 50 millas en mi bicicleta en un fin de semana. Pero una vez fui en bicicleta a 30 kilómetros de mi hogar a un balneario, había unas piscinas. Yo llegué muy valiente, hermanos. Dejé la bicicleta en ese balneario en la ciudad de Grecia y ¡boom!, me consumía el agua. Yo venía con mi cuerpo caliente de andar en bicicleta. Hermano, ¿sabe qué me pasó? Se me retornó una pierna y me estaba hundiendo. Gracias al Señor, había un señor que me vio. En aquel tiempo tenía pelo, ¿ok? Me agarró de mi cabello y me sacó. Yo me estaba sintiendo como esa mujer que está en esa foto. Me estaba hundiendo. Y no sé si ustedes han visto la expresión cuando una persona se está ahogando, o si alguna vez ustedes han tenido la sensación de ahogarse. Nuestro rostro totalmente se desfigura. Lo mismo le pasó a Pedro por quitar los ojos del Señor. ¿Okay? Pero, hermanos, ¿qué nos trae a pensar esto? ¿Qué nos tiene a veces ahogándonos a nosotros? En estos días, como alguien que está nadando y se cansa y no puede llegar a la orilla y siente que se ahoga, o es más como alguien que tiene un ataque de ansiedad y siente que no puede respirar, y eso sin haber agua. ¿Qué sensación más fea es esa? Digo yo, ¿qué te sientes tú que hoy en día te ahoga? ¿El estrés del trabajo? ¿Alguna deuda económica? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún problema en el hogar? ¿Por qué nos sentimos así? Estábamos hablando en la mañana en la escuela dominical, ¿por qué hoy en día no vemos tantos milagros como los veía el pueblo de Dios a los principios de la iglesia? Contestaban: por falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es una de las cosas porque hoy en día nosotros no vemos tantos milagros. ¿Por qué nos sentimos deprimidos? Porque no le creemos a Dios. No le estamos creyendo al Señor. Nosotros, hermanos, les digo una cosa:
Señor y Salvador. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros nos dejamos desviar y engañar del enemigo con cosas secundarias? Porque no puedo comprarme un carro mejor, porque no tengo para viajar. ¿Por qué le prestamos tanta atención a las cosas materiales y no nos enfocamos más en las cosas espirituales? El pueblo de Dios, veíamos en la escuela dominical que ellos estaban unánimes y el Señor añadía a la iglesia. Ellos no estaban pidiendo, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios y Dios se manifestaba automáticamente. Muchas veces, por eso es que nosotros hoy en día no vemos tantos milagros y tantas cosas como antes. ¿Cómo podemos salir nosotros a flote en estos momentos? Hermano, vayan al libro que vamos a trabajar hoy, Tito. Ahí está en inglés y en español. Tito 3, 7 al 8. Cuando lo tienen, me dicen un amén. Amén. Y los que no tienen Biblia, allá hay Biblias. El que gusta usar la aplicación en su teléfono o en su tablet, vamos a ir a la palabra del Señor. Y dice, para que justificados por su gracia, no es por lo que nosotros podamos hacer, tuviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos salvos y somos eternos. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza. ¿Qué es insistir? No quitar el dedo del reloj, ser constantes. Para los que creen que somos la iglesia, que estamos reunidas en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El Señor nos pone buenas obras para que nosotros a nosotros mismos digamos, oh, hice esto, hice lo otro. No. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10 que ya estaban puestas las obras para que nosotros las hiciéramos. Dice en ese versículo 7, enfoquémonos en ese versículo 7, solo son 2 versículos en los que vamos a trabajar el día de hoy, hermanos. Para que justificados por gracia, tuviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. No te sientas ahogado. Veamos que hombres de Dios sí pueden padecer de depresión. Elías fue uno de ellos. ¿Ok? Sí podemos pasar de depresión. ¿Ok? Y Elías era un hombre usado por Dios. Pero ¿saben qué le pasó a este profeta? Empezó a hacer tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que él en su mente creía que era él el que estaba haciendo las cosas, que se agotó. Se cansó. Y cuando esta reina mala, ¿sabes?, lo estaba siguiendo, él se sintió que él quería morirse. ¿Por qué? Porque estaba poniendo los ojos en él mismo y no estaba poniendo los ojos en el Creador. Porque dice Efesios 2:8, como repetíamos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. For by grace you have been saved, and the true faith. Y lo hago así, hermanos, estoy ahorita hablando poquitas palabras en inglés, porque tenemos hermanos que nos ayudan en PowerPoint, para que ellos también obtengan un poquito del mensaje, del justo. Ellos lo están haciendo con amor,
Por eso está la lectura principal en inglés y en español. Porque el Señor nos usa a todos de diferente manera. El que quiera ser usado. Mi pregunta es: ¿en qué quieres tú que el Señor te use? Nuestra batalla ya está ganada. Dice así: hermanos, ya tú y yo somos salvos, ya tenemos la eternidad. No te angusties, ni traigas esa angustia a tu hogar. Porque nosotros, la gran mayoría de ocasiones, no obramos por nosotros mismos, sino porque el Señor ya puso esas obras en nuestro corazón. Vemos esa diferencia, como lo repito, entre la iglesia, no me gusta decirle primitiva, porque no me gusta ese término. La iglesia en sus principios era una iglesia fiel, una iglesia más entregada. ¿Y sabe qué es lo más triste? Nosotros no somos perseguidos. ¿Cuál de ustedes tuvieron que venirse por la montaña, por el cerro, por un río, escondiéndose para venir hoy a la iglesia? Ninguno, ¿verdad? Esta iglesia sí era perseguida. Si nos encontraban en grupo los romanos, los mataban, se los echaban a los leones. ¿Sabes qué hacían? Les metían una estaca en el cuerpo, los paraban, les rociaban petróleo y los prendían como antorchas. Eso le hacían los romanos a los cristianos anteriormente. Y fue la iglesia cuando más se expandió en el mundo. Pero ahorita, ¿sabes qué? Estamos fríos. Como que nos falta sufrir un poquito. Lamentablemente nos falta sufrir un poquito para doblar más rodillas y llegar al Señor. Dice, en Hechos estábamos viendo que decía que unánimes, constantes, juntos, un mismo sentir. Hechos 2, 1, 4. Búsquelo, hermanos. Y el que lo tenga lo puede leer. Hechos 2, 1 al 4. Amén, hermana. Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gracias, hermana Clara. Okay. Estaban unánimes juntos. ¿Cuándo nos encuentra el Señor juntos a nosotros unánimes, en un mismo sentir? Domingos en la mañana. ¿Qué otro día de la semana el Señor nos encuentra juntos unánimes? Porque el Señor nos da el sol día a día, nos da alimento día a día, nos da su palabra día a día. ¿Cuántos días está la iglesia unánime y juntos? Y fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, ya mora en nosotros. Amén. Amén. Pero, ¿cuánto lo alimentamos? ¿Cuánto lo alimentamos a ese Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer lo que dice aquí? Hermanos, yo creo en las lenguas, es bíblico. Yo creo en los milagros porque es bíblico. Yo creo en la sanación de enfermos porque es bíblica. Pero ¿por qué no la vemos? Porque estamos como estaba la foto, con el alma hasta el cuello, pensando en otras cosas innecesarias y no ponemos atención a lo que es necesario, que es la palabra de Dios. Por eso el pueblo de hoy en día no crece. En el mismo Hechos 2, 44 y 47.
Y la exhortación de hoy es la palabra de Dios, estar juntos, tener fe, estar unánimes. ¿Lo tienen? Amén. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí no tenían que preocuparse si tenían o no tenían que comer. Ya ellos confiaban en el Señor, que el Señor les iba a tener su plato de comida día a día. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Nosotros tenemos, pongámosle, 4 servicios al mes, domingos, 2 servicios los miércoles, escuela dominical, domingos, y no estamos unánimes en el templo. Y participando del pan en las casas. Aquí está la casa del Señor. Hoy vamos a participar del pan. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es bonito. Eso es bonito. Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Cristo? Los que Él salvó con su sangre, los que le han aceptado y han declarado de su corazón y con su boca. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No soy yo, ni eres tú el que va a salvar a una persona, pero sí tienes una tarea que hacer. Tú no lo vas a salvar, pero sí estás exigido, obligado a cumplir la voluntad de Dios y el mandamiento de Dios, que es ir y hacer discípulos, seguidores a todas las naciones. Aquí vemos hoy guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses, mexicanos, mexicoamericanos, filipinoamericanos, 5 nacionalidades distintas. La palabra de Dios se cumple. Amén. Pero ¿por qué no ha llegado el Señor? ¿Por qué nosotros con nuestros ojos no estamos viendo a Jesucristo de frente en estos momentos? Porque la iglesia no está cumpliendo la voluntad de Dios. La iglesia no está llevando la palabra a los hogares. Nos propusimos a principios de año, a final de año, predicamos y pedimos desde ese púlpito que en este año trajéramos una persona a los pies de Cristo, un nuevo creyente a los pies de Cristo. Somos 10, 12 en este cuarto. A finales de este año que seamos 24 mínimo. Esa es la tarea que tenemos que ponernos en nuestros ojos. Pero ¿cómo podemos hacer esa tarea? Simple y sencillamente llevando la palabra de Dios. Si no, no va a trabajar. Primera de Reyes 19, 11 al 13. Hablábamos de milagros, hablábamos de pedir, que no sabemos pedir, porque nos enfocamos, somos tan egocéntricos que nos enfocamos en nosotros mismos. ¿Cuándo hemos tenido una lista de decir, yo quiero que mi vecino sea salvo? Yo quiero que mi madre o mi padre que no conoce sea salvo. No pidamos por nosotros. El Señor ya sabe nuestras necesidades. Pidamos por lo que nos conocen al Señor. Ya nosotros la tenemos, ya nosotros, esa persona que se está ahogando, ya el Señor nos tiene un salvavidas. Nosotros no nos vamos a ahogar. Pero hay otros que sí se van a ahogar.
Y como les dije, imagínense en su cara ver una persona que se está ahogando y que ya sabe que le llega el agua aquí y que se le pasó de la nariz, ya se ahogó y no hay vuelta atrás. Así están los que están afuera que no conocen de Cristo. Así están, ahogados, sabiendo que el día de mañana se mueren. ¿Y para dónde van? Para un lago de fuego eterno. Para ahí van. ¿Quién le gustaría leer ese? Primero de Reyes 19, 11, 13. ¿Lo leo yo entonces, hermano? Dice. Ok, hermano. Primera de Reyes 19 del 11 al 13. Amén. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Ok. Voy a leer el 12 y el 13 en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice el 12: pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con sus manos, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces la voz le dijo: ¿qué haces, Elías? Hermanos, muchas veces en la oración parece que estamos rezando, parece que estamos repitiendo y no hacemos una pausa en nuestras oraciones para hacer esto, para escuchar en ese susurro que dice ahí, ¿qué nos dice el Señor? Aquí dice que el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces, Elías? Aprendamos que cuando nosotros hacemos oración, tenga su lugar de oración, tenga su lugar aparte de oración, y cuando haga oración, pause de unos minutos para ver qué tiene el Señor para ti. Porque si no, lo que estamos haciendo, hermanos, es un monólogo. Es como que nosotros estuviéramos hablando al frente de un espejo y hablemos y hablemos y hablemos y hablemos, pero ese espejo nunca nos va a contestar. Y Dios no es un espejo. Entonces, aprendamos a escuchar al Señor. Dile: Señor, ¿qué tienes tú para mí, Padre? ¿En qué quieres que yo te sirva, Señor? Mi corazón está angustiado porque no te sirvo, Padre. Guíame, Señor. Y ahí, haz así. El Señor tiene algo para ti, pero pídeselo de corazón. Versículo 8, donde estamos en Tito 3:8. Y aquí tiene más carne este versículo todavía. Palabra fiel es esta. Wow. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No es ni para el Señor. Las buenas obras que nosotros hagamos no es para ganar la salvación porque somos salvos. No, dicen que son buenas y agradables para los hombres. No es ni para el Señor. Vea lo que dice Santiago 1:17. Santiago 1:17. ¿Quiere leer, hermano? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. En otras palabras, Dios no miente. Simple y sencillamente así. Dios no miente. En Dios no hay variación. Entonces, si Dios le promete a sus hijos que habrá milagros, que habrá sanaciones, que lo que pedirás en mi nombre se cumplirá, dijo Jesucristo al Padre, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple? Porque no le estamos creyendo a Dios. Porque no le creemos a ese Dios de corazón. Lo hacemos de labios hacia adentro. ¿Qué pasa cuando nosotros teníamos niños? ¿Algunas veces alguno puso un niño en el borde así y el padre ahí de pie le dijo al niño que se tirara y el niño confiaba y se tiraba en los brazos del padre? ¿Pasó eso alguna vez? O que el padre le decía al niño, métete al agua y te voy a enseñar a nadar. Y ese niño confiaba en el padre a ojos cerrados y el padre le enseñó a nadar. ¿Alguna vez pasó eso? O que querías aprender en bicicleta y que el papá iba corriendo detrás suyo sosteniéndolo así para que no se cayera, para que tú aprendieras a andar en bicicleta y tú confiabas en el padre. Entonces, ¿por qué no le creemos al Padre Celestial? Y si le creemos al Padre terrenal. Hay un Padre que está en los cielos que nos ofrece a manos llenas. Y si no lo tenemos es porque no le creemos al Padre. A ese Padre Celestial es el que nosotros tenemos que creerle. Porque los hombres fallamos, los hombres caemos, pero Dios no. A veces hasta los padres terrenales nos han dañado. Pero Dios no. Dios dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. ¿Cuál padre da a su Hijo para salvar a otro? Ninguno. Insiste con firmeza. Como aquí estaban estos hombres en Pentecostés, insistiendo unánimes de corazón, para que el Señor añadiera. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todos en el pueblo, y el Señor añadía a cada en la iglesia los que habían de ser salvos. Predica el Evangelio, obedece a Dios, dice Mateo, id, como lo dijimos antes, hermanos. Estas cosas son buenas y útiles. Deuteronomio 6 y 7. Deuteronomio 6, 6 y 7. Nuevo Testamento, quinto libro, Deuteronomio 6 y 7. Y esta palabra que yo te mando hoy, átala sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
¿Realmente hacemos esto? ¿Realmente hacemos esto? ¿Hablamos de la palabra de Dios? Es el único trabajo que Dios nos mandó, llevar el Evangelio. No nos ha pedido nada más. Porque Él es el que agrega a la iglesia. Oiga, qué lindo es la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 3. Todos sabemos esto. Es un pasaje que hasta lo podemos decir casi hasta de memoria. Esto es como el Juan 3:16. Y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, la cual te puede hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. ¿Quieres hacer buenas obras? Lee la palabra de Dios para que te enseñe qué son buenas obras. Le voy a poner un modelo para terminar el día de hoy. Vamos a Mateo 4. No hay mejor modelo de la palabra de Dios que Mateo 4. Este hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, el cual no se negó, el cual que por amor se dio, fue tentado por Satanás, llevado del Espíritu. ¿Ok? Pero este hombre hace algo que muchos cristianos hoy en día no hacemos. Este Jesús, el Hijo de Dios, se sabía la palabra. Dice que cuando estaba niño se le escapó a su madre y a su padre. A 3 días de camino se dieron cuenta que no estaba hecho la multitud y se regresaron al templo donde estaba Jesús enseñándole a los sacerdotes, a hombres adultos, y dice que lo hacía con nuevo. ¿Y qué le dijo su madre? En el negocio de mi padre me es necesario estar. ¿En qué negocios estamos nosotros envueltos? ¿En el negocio del dinero? ¿En el negocio de la fama? ¿O en el negocio de nosotros mismos? ¿Somos egocentristas y creemos que nosotros somos todo? No. Vea lo que dice este Jesús, lo que dice Mateo, este hombre que escribió esto. Entonces fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No crean que tienen un adversario débil. El diablo se llevó en el Espíritu a Jesús. Oiga el poder que tiene Satanás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Cuántos de nosotros ayunamos 3 días por lo menos? Es algo que los bautistas nos cuesta un montón. Lástima que estoy hablando de denominaciones, pero nos cuesta ayunar. No hemos aprendido a ayunar. ¿Saben por qué no hemos aprendido a ayunar? Porque no tenemos necesidades. Así lo veo. Tanto tenemos que no tenemos que doblar rodilla y no ayunamos ningún alimento al día. Yo no les estoy diciendo que se mueran de hambre. No. ¿Sabes qué? Guarde una comida al día. Que tengo mi lunch a las 2 de la tarde y voy a decir, ¿sabes qué? Esta semana no voy a almorzar, voy a desayunar bien, pero el tiempo de mi lunch, de mi almuerzo, se lo voy a dedicar al Señor. Me voy a sentar los 30 minutos de mi lunch a leer la palabra de Dios, a orar y a escuchar al Señor. Eso es una forma de ayunar. Practiquemos el ayuno con Dios, porque es la única manera que cuando nosotros tengamos batallas, porque vamos a tener batallas contra ese Satanás, solo sabiendo la palabra de Dios, nosotros vamos a poder salir adelante y triunfantes, como lo vamos a ver en la escritura. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo,
si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. ¿Jesús puede hacerlo? Sí. Sí tenía el poder para hacerlo. Resucitaba muertos. Convertía 5 panes para darle comer a 3,000. Sí lo podía hacer. Pero ¿qué dijo el Señor? Y ahí es donde estamos, hermanos. Jesús le respondió con la palabra. Fue al Antiguo Testamento, al Pentateuco, donde los judíos sabían todo. Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citó Deuteronomio 8:3. Jesús se sabía por la palabra. Y ahí dice que nuevamente, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¡Wow! Satanás también sabe la palabra. Satanás sabe la palabra y muchos cristianos no sabemos la palabra. El mismo Satanás le dice, ¿por qué escrito está? A sus ángeles mandará cerca de ti para protegerte, ¿verdad? Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en tu piedra. Y oiga lo que le contestó Jesucristo. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, tengamos cuidado cuando nosotros tratemos de retar a Dios, cuando nosotros queramos a algo y queramos hacer un intercambio con Dios. Si me haces esto, yo te doy esto. No cometas error. El Dios nos da lo que nosotros necesitamos y en su tiempo, no en nuestro tiempo, porque el Señor no tiene tiempo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Nuevamente trajo Deuteronomio 6:16 para contestar esto. No tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente Mateo 4 del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postrares y me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente el Señor dice, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Ahí está. ¿Quieres ser bendecido? Deuteronomio 6:13 fue lo que citó Jesucristo. ¿Quieres que el Señor te sirva con amor? Como lo dije, no tienes que matarte de hambre, no tienes que tirarte en cruz a orar. Obedece a Dios, haz la voluntad de Dios y Dios hará milagros en tu vida. Pero si no le creemos a Dios, ¿a quién le vamos a creer? He puesto ejemplos anteriormente aquí mismo donde he dicho, si le creemos a un piloto de un avión y nos subimos en un avión con él, o en un bus, o en un taxi, a ese sí le creemos. O nos van a hacer una cirugía y nos dejamos que nos inyecten, nos duerman, nos tiren una plancha y no sabemos si vamos a abrir los ojos después. A ese sí le creemos. Pero al Dios Todopoderoso, al Padre Eterno, a ese le ponemos en duda nuestro corazón. La aplicación para el día de hoy, hermanos. Tres aplicaciones. Insiste con firmeza y crea en el Señor sus palabras y sus promesas. Ocúpate de las buenas obras que Dios ya te ha revelado y te ha dado. Sé útil, porque es bueno para los hombres
Déjate usar y déjate llevar por la palabra. Solo así el hombre va a poder ser usado. Porque si no escudriñamos las Escrituras, no vamos a saber qué Dios tiene para nosotros. Si oramos, en mi pueblo hay un dicho, lo decía mucho mi madre, si hablamos como chachalacas, como pájaros, como pericos, y no hacemos silencio para escuchar qué tiene Dios para nosotros, estamos perdidos. Vamos a participar el día de hoy de estos alimentos, del pan, del vino, que el Señor los estipuló. Y pongámonos en oración antes de participar de ellos. Dice ahí, ¿quiénes podemos participar de esto? Todo el que es nacido en espíritu y en verdad del agua puede participar. Si ya usted tomó una decisión por Cristo, usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pero también hay un voto de obediencia que es el ser bautizado en agua. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esos son los llamados a participar de la cena del Señor. Que Dios me lo bendiga en este día.